Yeon es la chica más inteligente de su clase, y todo esto es gracias a que es muy aplicada en el estudio. Pero como su casa no es un buen lugar para concentrarse a estudiar, ya que en primer lugar ni siquiera tiene una mesa para eso, decide subir a las montañas, una cabaña que encontró un día por casualidad. Esa cabaña es muy silenciosa, y ahí se puede concentrar a estudiar tranquilamente. Y si te preguntas por qué nomás no se queda estudiando en la escuela, pues verás, estas tres chicas la molestan sin razón, y el ambiente realmente no se le hace agradable ahí. Así que todos los días, después de salir de la escuela, en vez de irse a su casa, sube a las montañas para encontrarse con esa cabaña. No hay un mejor lugar para estudiar que ese, y además, como queda en las montañas, es muy silencioso. Pero además de ella, hay alguien más que también conoce ese lugar, y es su compañero de clase, Beon Jim. Este tipo se la pasa durmiendo la mayor parte del tiempo, pero tiene la mala fama de ser considerado el matón de la escuela. La primera vez que estos dos se toparon en la casa abandonada fue una tarde que la chica estaba estudiando como siempre, y Byung Jim se acababa de despertar de su siesta. Como esta era la primera vez que ella notaba la presencia del chico, se asusta y se disculpa porque no sabía que realmente era su casa. El chico solo le aclara tranquilamente que no es su casa, que hace un mes nadie venía aquí y pues sí, estaba abandonada. Pero entonces, si no era su casa, ¿qué realmente era lo que hacía? Este le responde que dormir, pues es un lugar silencioso. A este no le molestaba que ella estuviera ahí, pues ella solamente venía a estudiar y él solamente a dormir, así que podría seguir haciéndolo. Lo primero en lo que pensó la chica fue venirse, pues eso era lo correcto, pues quién sabe qué él podría hacerle a ella. Pero también pensaba que no podría encontrar otro mejor sitio para estudiar. Además, él no era el verdadero dueño de esta casa, así que no podría reclamar nada. Esta fue al entrepiso para preguntarle, pues cómo sabía que ella venía a estudiar, pero se asusta por la cara que le pone el chico, golpeándose la cabeza, y cuando estaba a punto de caer, este toma su mano y la abraza, diciéndole que tenga cuidado. Ella, al sentir la mano en su cintura, se pone roja y se aleja rápidamente, y ahora sí le hace la pregunta de cómo supo que ella venía a estudiar. Este responde que la vio antier cuando se despertó, vio a alguien sentado en la mesa, así que se dio cuenta que era ella, pero no le dio importancia y siguió durmiendo. Ella quería saber cómo realmente supo que era ella, pero bueno, en la escuela ella se sienta delante de él. Bueno, dos sillas delante de él. Él le comenta que si se fuera enterado que su objetivo era la cama, la habría echado, pero al parecer su objetivo solamente era el escritorio, así que podrían coexistir. Y como ambos necesitaban un lugar silencioso y además tenían objetivos diferentes, pues era casi imposible que chocaran. Ella piensa que tiene razón, pero si solo venía a dormir aquí, entonces, ¿por qué no dormía en su casa? Este solo responde que entonces, ¿por qué ella no estudia en su casa? Haciendo que ella piense que así como ella tenía sus motivos, pues él también tenía los suyos. Pero bueno, ahora que los dos iban a convivir juntos, este le propone que pongan un candado, que los dos tengan la llave. Ella acepta y antes de irse le pregunta si al menos sabía su nombre, pues en clases ellos ni siquiera se dirigían la palabra. Este responde que Jun Young, la estudiante más inteligente de la clase, y desde ese día comenzó la convivencia con Beon Min. En la actualidad, los dos convivían tranquilamente, sin chocarse, y aunque en esa casa los dos coexistían sin problemas, la escuela era diferente, pues ni siquiera se hablaban. Y aunque en la casa tampoco tenían muchos temas de conversación, desde que Min preparó unos fideos instantáneos para los dos, tenían conversaciones pequeñas sobre el tema. El problema es que solo sabía cocinar eso. Pero bueno, en la escuela ella era la mejor estudiante, pero se la pasaba observando a este chico, que se llama Sang Won. Y la razón por la que lo observa es porque piensa que este chico no pertenece a este pueblo, pues es un chico con dinero, a diferencia de todos los demás que estudian en esa escuela. Y aunque en realidad su actitud es relajada y comprensible, no es nada agrandado o eso por el estilo. Sentía que este pueblo pequeño no compatía con él. Ese mismo día, el profesor hace que salga adelante para que resuelva un ejercicio, pero este se niega, pues era muy complicado para él. El profesor se sorprende, pues este anteriormente había dicho que en Seúl ya estaba más avanzado. Y aunque este se excusa diciendo que tenía mucho sueño, el profesor no le come cuento y decide ignorarlo para ofrecerle a Yu que resuelve el ejercicio ella. Ella acepta y resuelve el ejercicio sin ningún problema, mientras piensa que aunque ella sea la estudiante más inteligente de esta escuela, eso solo es porque la escuela es pequeña. En ese momento todos se asustan, pues Byung-min hace un ruido muy fuerte y le pregunta al profesor si la clase ya había terminado. El profesor solo se enoja diciéndole que es un mocoso, pues este terminaba su clase cuando se le diera la gana. Pero Byung-min tenía ganas de ir al baño, hasta se había desabrochado el cinturón. Así que el profesor no tuvo más opción
que terminar la clase. Min es considerado el matón de la clase, pues sus padres fallecieron cuando él era muy pequeño aún, y se terminó de criar con sus parientes. Cuando empezó la secundaria, lo enviaron aquí, y la razón fue porque golpeó a un profesor en la anterior. Dicen que es hijo de mafiosos y que sus verdaderos padres murieron apuñalados. También dicen que golpea a los ancianos en la noche. Pero bueno, todo esto solo son rumores. Después de que la clase terminara, Sang-won se acerca a nuestra chica para pedirle disculpas, pues había hecho el ejercicio por culpa de él. Pero esta es un poco indiferente con el chico, pues cuando nota su reloj pide que se quite, pues tenía que ir al baño y él estaba bloqueando su camino. Aunque puedes pensar que ella actuó indiferente con el chico, pues porque está enamorada, pues te equivocas. Pues la verdad solamente es porque todo lo que ella tenía encima era viejo y desgarrado, al igual que todos los que estudiaban ahí. Y la única excepción era Sang-won. Por eso lo odiaba. Como ya lo había mencionado antes, el único problema que tenía ella con vivir con Min era que solamente sabía cocinar fideos instantáneos. Así que cada vez que podía se quejaba de su receta. Y este, como ya estaba hasta los huevos, solamente le dice que tenían una sola olla. Y él hacía lo que podía para satisfacerlos a los dos, así que comiera como pudiera. Este sirve la comida, y mientras comían, ensucia la camisa de Jung sin querer. Esta se enoja, pues quería usarla un día más. Y este le responde que podría lavarla en su casa, o usar otra. Pero ella se enoja aún más. Si tan solo tuviera su puño más grande, pues este le pide que se la quite, pues se la va a lavar. Aunque ella muy bien no entendía qué quería que se quitara, este le confirma que se quitara la camisa. Esta se hace para atrás, diciendo que es un maldito demente, y en el proceso se golpea la cabeza. Así que este le pregunta si golpearse la cabeza era su pasatiempo, o le fastidiaba ser tan inteligente. En ese momento, él se quita su camisa, mostrando su abdomen de dios griego, y esta le pregunta pues, ¿qué hace? Este le dice que se ponga esta camisa, pues esas manchas salían fácilmente con un poco de detergente. Antes de eso, esta piensa un poco, pues le daba fastidio lavar, y el agua salía fría de noche y de día. Si tan solo pudiera evitar eso, entonces esta acepta y le pide que se quede afuera. Más adelante, esta le entrega la camisa, y este se pone a lavarla inmediatamente. A ella le parecía muy gracioso que un chico tan grandote como él estuviera haciendo esas cosas. Ahora que lo observaba bien, notaba que tenía un físico extraordinario, y de repeso no tenía ningún tatuaje en la espalda. Y además, su camisa tenía un lindo aroma. Este lo observa y le pregunta qué hace, y ella actúa rápidamente, haciendo como si le picara la boca por la comida. Más tarde, esta termina de estudiar, así que era hora de irse. Pero él también se despierta justo en ese momento, para irse. Esto hace que ella piense que es atento como un gato. Al principio, ella dudaba si decirle a Min cada vez que se iba, pero dejó de dudar porque este se despertaba justo a tiempo. Él le pregunta cómo se iba a su casa si estaba oscuro afuera. ¿Qué? ¿Acaso se preocupa por ella? ¿Quiere acompañarla? Pero pues bueno, ese no era el caso, ya que ésta se iba alumbrando con una linterna. Y este le dice que no lleve eso con ella, pues quiere que todo el mundo se entere que viene a esta casa. Pero bueno, si no podía irse así, entonces, ¿cómo realmente se iba a su casa? Este se voltea y se agacha para buscar algo. Era un palo. Esto hace que ella se asuste inmediatamente, pues había olvidado que estaba con Min, el famoso matón del barrio. Pero este solo le dice que tome una punta y lo siga, ya que es muy bueno viendo en la oscuridad. Más adelante los dos caminaban por el bosque de la montaña, y esta piensa que él realmente tenía aspectos muy distintos a todos esos rumores. Esta le dice que tenía sentidos parecidos a los de un gato, además su nombre era Beom, que en coreano significa tigre. Dicen que los felinos son muy buenos en la oscuridad, ya que sus pupilas se abren, lo que les permite ver con poca luz. Este le pregunta cómo sabe todo eso, pero esta sigue y dice que de noche él también duerme como los gatos lo hacen de día. Este quería saber si realmente ella quería saber qué él hacía de noche, pero esta dice que no, solamente que ¿qué haría ella si un día él no viene a la casa abandonada? Él le responde que solamente regrese cuando haya luz del sol, pero ella piensa que cuando hay luz del sol no puede regresar a su casa. Más adelante la caminata se termina y ambos se despiden. En un momento ella se detiene para agradecerle, pero este ya iba lejos así que se arrepiente. Más tarde ella llega a su casa y nota que hay algunas bebidas afuera de la puerta de su casa, así que piensa que hoy también bebió otra vez, así que ya debería estar dormida, o sea, su madre. Pero cuando entra a la casa, ella está de pie ante ella, con una mirada penetrante.
John se asusta y su madre inmediatamente le tira agua encima. Para hacerse de eso, darle una putiza. Mientras ésta se cubría con sus brazos, pensaba que debió haber llegado más tarde. Y esa era la otra razón por la que no llegaba temprano a su casa. Al día siguiente le tocaba hacer deporte y el profesor lo pone a que juegue en un juego que se llama la pelota muerta. Y no me pregunten realmente en qué consistía el juego porque no lo sé. Pero hoy día nuestra prota no tenía el mejor ánimo del mundo, pues tenía un resfriado y se sentía con mareos y temblaba. Así que su objetivo era quedar fuera del fuego lo antes posible para así poder irse a descansar. Pero estas tres tipas que siempre la molestan no se lo iban a permitir, pues esta tipa que se llama Yesu quería molestarlo un poco, así que la choca y entre risas se disculpa, diciendo que no la vio. Pero aunque está enferma, las provocaciones que esta chica hacían para nuestra prota eran pan comido, así que esta le saca el dedo, diciéndole que si esto no lo ve. Ya en el juego, John necesitaba tocar el balón para así poder quedar fuera y poder irse a descansar, pero estas tres tipas no se lo iban a permitir, pues se prometen en cada oportunidad que puede el balón llegar a ella y nunca dejan que toque el balón. Pero Sangwon nota esto y con el balón ahora en sus manos se lo tira a nuestra prota. Pero mucho antes de esto, ella ya estaba realmente agotada y se desmaya mucho antes de que el balón la toque. Pero igual el balón la termina impactando, así que Sangwon cree que ella se cayó por su culpa. Y algo que no te dije es que todo esto estaba siendo observado por Min. Más tarde, nuestra protagonista se despierta en la enfermería. Sin dudas tenía gripe, pero también tenía mucho calor, y esto era porque la estufa a su lado estaba encendida, y había papeles puestos en la ventana para que no entrara la luz del sol. No sabía realmente quién había hecho eso, pues la enfermera acababa de entrar y se pregunta lo mismo. La doctora realmente no sabía qué tenía, pues la revisa, pero como estaba caliente, no sabía si era por la gripa que tenía o por el calor que estaba haciendo. Así que esta le recomienda que como las clases estaban por terminar, mejor se fuera a casa a descansar. Pero esta en su mente sabía muy bien que en su casa no podía descansar. En ese momento llega alguien a visitarla y esta realmente no sabía quién es, pero ¿por qué alguien la estaría visitando? Si tuviera que pensar en alguien que la visitaría, pues era San Won. Este está muy preocupado, ya que para él había sido responsable de mandarla aquí. Esta se sorprende demasiado, así que le pregunta qué hacía aquí. Este le responde que estaba muy preocupado, vino a verla en todos los recesos, pero ella seguía durmiendo, y nunca había visto que alguien se desmayara por su culpa. Esta en su mente no sabía muy bien de qué hablaba, pues ella se había desmayado por la gripe, pero como obviamente esto él no lo sabía, decide molestarlo un poco, diciéndole que después de haberle lanzado la pelota tan fuerte, vino a ver cuánto se lastimó, pero este un poco nervioso le aclara que no fue así, pues cuando empezó el juego él la había visto muy inestable, queriendo coger la pelota rápidamente para poder quedar descalificada. Así que este lanzó la pelota para ayudarla cuanto antes, pero no midió muy bien su fuerza. Esto se sorprende, pues como una persona puede ser tan sincera. Hasta a ella le costaba dar las gracias aún teniéndolas en la punta de la lengua. Pero bueno, seguramente el mundo de él ha sido tan cálido y nunca ha tenido los parásitos que te hacen la vida imposible. Esta le responde que no se preocupe, pues no se rompió ningún hueso, pero lo molesta un poco diciéndole que los moretones sonarán pronto, haciendo que este se asuste un poco, pero diciendo que era muy divertido cansarlo. En ese momento ella se levanta para irse, pero le agradece por haber encendido la estufa y poner los papeles en la ventana, que casi se muere del calor. Esta se sintió un poco avergonzada y aunque era extraño, piensa que dar las gracias era realmente fácil. Y mientras caminaba, esta se tambalea un poco, así que esta la toma para ayudarla, diciéndole que no debería moverse tan rápido. En ese momento la puerta de la enfermería se abre y no era más ni nada menos que nuestro dios griego Beomin. Y así termina el capítulo de hoy con los dos intereses amorosos de nuestra prota frente a frente. Y ya lo saben, si quieren más contenido como este, ayúdenme a romper el algoritmo de YouTube, haciendo todas esas bobaditas como suscribirte, comentar y dar like. Así que como siempre digo, hasta un próximo video, persigue tus sueños siempre y chao.